Miles de personas recorren cada día los túneles y vagones del metro de la Ciudad de México. Y es que es el mayor transporte de toda la ciudad, un lugar lleno de movimiento, ruido y vida. Pero también de secretos, misterios y sucesos que muy pocos se atreven a contar. Al ser un lugar tan concurrido, es imposible que este lugar no tenga historias perturbadoras. Es por eso que ya tenemos más de un video dedicado al metro de la CDMX, donde en teoría deberías estar a salvo. Pero en este video veremos historias oscuras. Quién sabe, incluso podría estar la estación que tú tomas día a día. Hace como un año, mi abuela y yo fuimos a dejar a un primo a la central de autobuses que está en la línea del consulado, creo que es la del norte. Ya cuando veníamos de regreso, en el transbordo de Santa Anita, éramos los únicos porque ya eran las 11:30 de la noche y el ambiente se sentía muy tenso. Abordamos la línea 8, en el último convoy que salía ese día. Al llegar a UAM, el tren se quedó parado en el túnel. Y, literalmente, todo se apagó. En un momento, se escuchaba cómo iban bajando personas de los vagones y corrían, como cuando alguien trota sobre piedras. Y también se veían sombras pasando por afuera del vagón. También se escuchaban golpes contra el vagón, pero al asomarnos, no había nada. Ese día íbamos como 5 personas en el vagón, y todos nos juntamos en medio, esperando que no fuera nada malo. Después de eso, el convoy se encendió rápidamente y volvió a arrancar. ¿Quién sabe qué habrá sido? Adjunto videos de cómo estábamos en el vagón. No se ven sombras ni nada, pero así estaba por dentro. Se dice que algunas personas han llegado a ver figuras extrañas dentro de los vagones del metro. Algunos testigos aseguran que han visto a personas vestidas con atuendos prehispánicos, como guerreros aztecas o sacerdotes antiguos, pero con un detalle perturbador. Sus cuerpos se ven transparentes, casi etéreos, como si estuvieran flotando en el aire, ajenos al movimiento de los demás pasajeros. No interactúan con nadie ni parecen percibir el entorno actual. Simplemente están ahí, como una imagen del pasado atrapada en el tiempo. También se han reportado apariciones de personas vestidas con ropa de otras épocas, como trajes de la época colonial o vestidos antiguos, paseándose silenciosamente entre los vagones o los andenes. Estos relatos, en su mayoría, señalan que estos avistamientos ocurren en la línea 2, específicamente en la estación Zócalo, un lugar cargado de historia y energía, ya que se encuentra justo en el corazón de la Ciudad de México, donde alguna vez se alzó el gran templo mayor de los mexicas. Muchos creen que estas apariciones no son simples ilusiones, sino manifestaciones de espíritus que alguna vez habitaron esa zona, y que, de algún modo, siguen caminando entre nosotros en los rincones subterráneos del metro. Cuando tenía aproximadamente 16 años, iba camino al trabajo. Estaba demasiado presionada porque ya llevaba retardo, y mi papá me estaba llamando para saber en dónde estaba. Trabajaba para él. Hice transbordo en Zapata para tomar la línea 3. Tenía que bajar en Etiopía, pero como iba muy preocupada por lo tarde que era, en cada estación me fijaba dónde estaba, y no dejaba de ver el reloj. En realidad, ya estaba muy cerca de llegar. Pero por más que avanzaba el metro, yo no llegaba. Creí que, por estar tan presionada, el tiempo se me estaba haciendo eterno. Pero no fue así. No sé cómo pasó. Pero pasé 3 veces por la estación Eugenia. Suena loco, raro e imposible. Pero así fue. Jamás entendí qué ocurrió. No podía creer lo que estaba viviendo. Cuando por fin logré llegar a Etiopía, bajé del vagón y caminé hacia el trabajo. Cuando llegué, mi papá no me creyó. Pero al verme tan asustada, ya no me regañó. Jamás entenderé qué fue lo que viví. Con el tiempo he escuchado de personas que han tenido experiencias similares. Momentos extraños en el metro, donde el tiempo y el espacio parecen comportarse de una manera totalmente diferente. Fue algo raro y muy confuso, pero realmente lo viví y no sé cómo fue posible, sobre todo porque no era la única persona en el andén. Yo vi al famoso vampiro de la línea naranja.
Era un hombre de aproximadamente 1,80 m de altura, extremadamente blanco, casi como si su piel no tuviera vida. Estaba vestido completamente de negro, llevaba un sombrero de ala ancha y una gabardina larga que rozaba el suelo al caminar. Sus ojos estaban marcados por profundas ojeras, y lo más perturbador de todo es que no proyectaba sombra ni se reflejaba en las ventanas del vagón. Se sube a los vagones por las noches, generalmente cuando hay poca gente, y algo muy extraño sucede cuando está cerca. De repente te invade un sueño profundo, como si su sola presencia robara tu energía. No era solo cansancio normal, era una sensación pesada, como si algo invisible te aplastara. También me tocó ver un par de personas vestidas con ropa antigua, como de otra época. Hablaban en un dialecto que no pude reconocer, algo que definitivamente no era español ni náhuatl. Era como si sus palabras pertenecieran a un tiempo olvidado. Ellos bajaron en la estación Basílica, de la línea roja, caminando con calma entre la gente como si no desentonaran en absoluto. Lo que más me llamó la atención fue que con ellos iba un niño que no tenía absolutamente nada que ver con ellos. Era un pequeño muy blanco, con el cabello rubio rizado, ojos verdes intensos y una ropa totalmente distinta, como de otro lugar o de otro tiempo. Parecía más un turista europeo que alguien relacionado con esas figuras extrañas. Se me hizo muy raro ver algo así, tan fuera de lugar. Hasta la fecha no sé si era algo paranormal o simplemente una coincidencia muy extraña, pero esa noche, mientras el metro seguía avanzando entre estaciones, no pude quitarme de la cabeza la sensación de que había presenciado algo que no pertenecía a este mundo. Me tocó escuchar los relatos paranormales del metro y reconocí enseguida uno que vivimos mi mujer y yo en la etapa de la pandemia, en 2019. Veníamos en los casi vacíos vagones de la línea A, dirección Pantitlán, y en ese vagón solo venían otras 3 personas, aparte de nosotros. Éramos 5 en total. De repente, mientras el metro avanzaba lentamente de Agrícola Oriental hacia Pantitlán, se escuchó un grito, como el de una niña, pero muy espeluznante. Yo pensé que era algo que habíamos pisado con las llantas del tren, pues el metro se detuvo bruscamente. Después de unos segundos, comenzó a avanzar de nuevo. Y otra vez se escuchó el mismo grito, pero esta vez más pausado y alargado. Ahí sí, todos nos volteamos a ver, desconcertados, pero no vimos nada. Nunca supimos de dónde provenía aquel lamento. Semanas después, escuchamos que era frecuente escuchar ese mismo grito en los relatos sobrenaturales que cuenta el tío Taku. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que no éramos los únicos que lo habíamos escuchado, justo en la misma estación que mencionan en los relatos. Me pasó en Tacubaya, en la línea 1, antes de que la cerraran. Entré al andén y, al bajar las escaleras para llegar a los vagones, me encontré con un pasillo enorme que nunca antes había visto. Era un pasillo largo y oscuro, y aunque me extrañó, decidí seguir avanzando, pensando que tal vez había alguna nueva entrada. Sin embargo, al dar unos pasos, me di cuenta de que no reconocía nada a mi alrededor, así que decidí volver atrás, subir nuevamente las escaleras y dirigirme a las siguientes para intentar bajar en otra entrada. Para mi sorpresa, el panorama era el mismo. Había otro pasillo, igual de largo y sin ninguna entrada visible a los vagones. Recuerdo que, desde lo alto, podía ver el metro en movimiento, pero no lograba encontrar cómo acceder a los trenes. Era como si estuviera atrapado en un laberinto sin salida, donde todo se veía igual, pero no había ninguna forma de continuar. Desconcertado y sin saber qué hacer, decidí salir del lugar y opté por tomar el Metrobús. Lo más extraño de todo es que esta experiencia no fue un único incidente. Me pasó varias veces en diferentes momentos, en días distintos, y siempre en Tacubaya. Con el tiempo, empecé a investigar y descubrí que muchas otras personas habían vivido situaciones similares. Algunos afirman que este tipo de sucesos es la razón por la que cerraron esa parte del metro. Aunque, claro, es solo una teoría. Lo cierto es que nadie sabe con certeza qué ocurría ahí. Pero para mí,
Esa estación se convirtió en algo más que un simple lugar de paso. Era como si el espacio se distorsionara, como si estuviera atrapado en una dimensión paralela donde el metro no estaba destinado a llegar. Toda la gente que, durante todo el año, ha decidido acabar con sus vidas arrojándose a las vías del metro. Esto parece ser algo cada vez más común, especialmente en la línea 2, la línea azul, que es conocida por los trágicos incidentes que ocurren en sus andenes. Pero, ¿qué es lo que lleva a tantas personas a tomar esa terrible decisión? ¿Será acaso el ritmo de vida en la Ciudad de México, tan acelerado y a menudo opresivo, que ejerce una presión constante sobre sus habitantes? ¿Será la situación socioeconómica que afecta a tantas personas? ¿La pobreza? ¿La falta de oportunidades o el estrés de sobrevivir en una ciudad tan competitiva? O tal vez, y solo tal vez, haya algo más detrás de estos trágicos hechos. Algo que podría estar relacionado con la realidad de quienes han sido víctimas de los terribles efectos de las drogas. Se ha hablado en varias ocasiones de cómo la gente ha sido víctima de las jeringas con las que les inyectan estupefacientes, sin importarles el daño que causan. Es posible que esa influencia externa, esa confusión y la pérdida de control inducida por las drogas sea lo que lleve a estas personas a tomar decisiones tan drásticas y trágicas. ¿Acaso el estado alterado por las sustancias químicas es lo que las inspira a lanzarse a las vías sin ser conscientes de las consecuencias? Es una idea inquietante, pero no puedo dejar de preguntarme si realmente tiene algo que ver con lo que ocurre cada vez más en nuestra ciudad. Lo único que puedo hacer es dejar mi comentario, ya que, a ciencia cierta, no tengo la verdadera respuesta a por qué esto sigue sucediendo. Lo que sí me parece una triste y trágica coincidencia es lo recurrente que ha sido este tipo de incidentes, particularmente durante este año, en la misma línea y en las mismas estaciones. El número de casos parece tan elevado que da que pensar, y aunque muchos pueden ignorarlo o restarle importancia, a mí me sigue pareciendo una tragedia puntual que no podemos dejar pasar por alto. En la línea 5, la línea amarilla del metro, se escucha un lamento muy peculiar, especialmente cuando estamos atravesando el túnel que lleva a la estación terminal aérea. Es un sonido desgarrador, un grito de mujer que, según mi mamá, es algo que se escucha con cierta frecuencia. Ella me ha contado que ha sido testigo de este fenómeno varias veces, y lo describe como un grito tan lleno de dolor que te eriza la piel. No es algo que se escuche siempre, pero cuando ocurre, es difícil no prestarle atención. Es como si el aire mismo se llenara de tristeza, y por un momento el ruido del metro se apagara para dar paso a esa voz que parece venir de un lugar muy profundo. Mi mamá dice que, aunque es algo aterrador, ya se ha acostumbrado a escucharlo en ese tramo, aunque siempre le deja una sensación extraña. A mí me parece bastante inquietante, y me he preguntado muchas veces qué puede estar detrás de ese lamento. Tal vez sea una leyenda urbana, o quizás algo más oscuro que se esconde en los rincones de ese túnel. Alguna vez tuve un fallo de realidad en el metro. Iba en la estación azul, y el punto es que iba a transbordar a la línea rosa. Recuerdo que llegué a la estación Panteones, y en ese momento se subió una señora frente a mí, con una bolsa tipo gym. La señora se veía muy inquieta, mirando a todos lados y luego al exterior. Yo, por lógica, pensé, lo más seguro es que vaya a ir a Tacuba, pero parecía algo perdida. No le presté mucha atención, hasta que vi las estaciones. Llegamos a una estación, pero lo raro es que parecía una estación como Revolución, aunque no tenía ninguna etiqueta con el nombre de la estación, ni había policías. Justo en esa estación, la señora se bajó. En ese momento pensé, sí, tenía razón, se bajaba en Tacuba. Entonces, avanzamos a la siguiente estación y me dio curiosidad. Pensé, qué raro, siendo un transbordo, normalmente sube o baja gente, y fue la única que se bajó. No entendía qué estaba pasando, pero seguí pensando que la siguiente estación era Cuitláhuac. Sin embargo, oh sorpresa, apenas estábamos llegando a Tacuba.
Fue un momento tan extraño que me sacó totalmente de cuadro, porque literalmente nadie se dio cuenta de esa estación. Fue como si todo se hubiera pausado, y después comenzó a subir y bajar gente como suele ocurrir en Tacuba. Hasta el día de hoy no entiendo qué ocurrió ni cuál era esa estación. A pesar de que he pasado por ahí varias veces después, nunca más me ha vuelto a suceder. Recuerdo que hace un año me pasó algo extraño. La situación ocurrió un domingo por la noche, cuando me encontraba en la línea 7, dirección Barranca del Muerto, porque iba a ir a la casa de mis abuelos. Si no me equivoco, a cada rato el vagón se detenía por aproximadamente 2 minutos, y luego continuaba con su trayecto. Ya en la estación San Pedro de los Pinos, el vagón quedó completamente vacío, siendo yo la única persona en el vagón, jajaja. Por lo curioso que me parecía, le mandé una foto del vagón vacío a mi novio. Esto ocurrió alrededor de las 8:10 de la noche. Mientras esperaba a que me respondiera, seguía escuchando música. Cuando el tren ya iba a llegar a la última estación, se volvió a detener. Pero esta vez, por lo que calculé, y basándome en las canciones que se seguían reproduciendo, el tren no avanzó hasta después de 20 minutos. Lo extraño fue que, al ver la hora, solo habían pasado 5 minutos. A pesar de eso, debido a las prisas, ignoré la discrepancia y seguí mi camino. Sin embargo, cuando salí del metro, me di cuenta de que había salido por el lado opuesto al que usualmente tomo, ya que normalmente salgo por la salida que da a la calle Pirul, donde tomo el camión. No creo haberme equivocado de salida, ya que conozco bien el camino, pero la situación me dejó bastante confundida. Adjunto una foto de cuando el vagón estaba vacío, jajaja. Hacemos una pequeña pausa para compartir una noticia importante. Algunos de ustedes ya lo saben, pero este canal es gestionado por 3 personas, cada una con su propio canal de YouTube. Nos encantaría que nos apoyaras visitando nuestros canales. Cada uno ofrece temas diferentes que podrían interesarte y pasar un buen rato. Encontrarás los links en la descripción del video. Gracias. En una ocasión, iba con un amigo de la prepa regresando del centro. En una estación que no recuerdo bien cuál era, se sube una chica con un cuerpazo que era imposible de no ver. Llevaba una blusa naranja tan llamativa que casi me quema la retina, y unos joggers de ejercicio verde lima. Era difícil no notarla, tanto por su apariencia como por la ropa tan brillante que usaba. Ella se bajó 2 estaciones antes que nosotros, y nosotros nos bajamos en la estación normal. Cuando estábamos subiendo por las escaleras, me sorprendió ver a la misma chica subiendo las escaleras delante de nosotros. Fue tan extraño que no sabíamos qué pensar, ya que en ese momento no entendíamos cómo era posible que ella estuviera allí, siendo que se había bajado antes que nosotros. Fue algo tan raro que nos miramos el uno al otro, confundidos. Mi abuelo trabajó en la construcción de la primera línea del metro, y decía que en las excavaciones se encontraban muchos restos humanos, pero que no les permitían informar a nadie porque se detendría la obra. Solo los movían del lugar para seguir excavando, y al final, los depositaban de nuevo en el fondo, antes de cubrir todo. Les ponían una cruz y seguían trabajando. Él cuenta que encontraron muchas piezas prehispánicas, y que los jefes se las llevaban supuestamente para un museo. Una vez, mi abuelo encontró unas monedas, se las guardó sin decir nada, las repartió entre sus mejores trabajadores, y se quedó con algunas por si acaso valían algo. Cuando trabajaba en San Joaquín, recuerdo que hubo semanas en las que se lanzaban hasta 5 personas en una semana, algo bastante curioso. Hubo un caso en particular de un chico que se lanzó, pero como ambos carriles están separados por una estructura, su cuerpo quedó entre ambas vías y solo se partió a la mitad. El tiroteo en Valderas en 2009 dejó 2 fallecidos y 7 heridos. Hay un video del incidente. El link estará en la descripción del video. Un dato perturbador es que mucha gente hace cruising por morbo, pero también he encontrado personas que lo hacen para infectar VIH a propósito y desquitarse con la vida. Les causa satisfacción contagiar a otras personas. Moraleja: usen condón siempre.
Mis padres trabajaban vendiendo discos, así que desde pequeña siempre estuve en el metro. Recuerdo que una ocasión nos quedamos muy tarde. Mi papá andaba jugando baraja en la estación Tacubaya de la línea 1. Todos los que estábamos ahí empezamos a escuchar gritos y lamentos provenientes del túnel. Recuerdo que un vendedor dijo: "No pasa nada, quizás viene de arriba de la calle". Todos siguieron jugando, pero el sonido se hizo cada vez más fuerte, hasta que sentimos que nos estaban mirando desde arriba de las escaleras, y fue cuando decidimos irnos. Hace tiempo vi el testimonio de un conductor del metro que se dirigía a un tramo donde llegó personal del ejército para limpiar una zona. Según el conductor, vio algo semejante a un ser humanoide con apariencia de iguana. A una amiga le pasó algo increíble que hasta la fecha le genera traumas. Resulta que un día, ella salía de su trabajo alrededor de las 10 de la noche y se dirigía hacia Garibaldi. Todo iba normal hasta que, al llegar, vio que solo había 5 personas en el vagón. Un señor de edad avanzada, alrededor de 55 a 60 años, 2 chicos mal vestidos y una chica que estaba con ellos. Lo que notó fue que la chica no se movía para nada, como si estuviera dormida. Durante el trayecto de Aculco a la villa, la chica la estaba observando fijamente, sin despegarle la mirada, y extrañamente, solo se movía a la par del metro, sin mostrar ninguna movilidad. Luego, en Chabacano, se subió un señor con aspecto de vagabundo, quien se sentó frente a esos chicos. Después de una estación, el vagabundo se movió hacia donde estaba mi amiga, la agarró y la sacó del vagón en la estación Salto del Agua. Mi amiga, espantada, empezó a gritar, pero nadie hizo nada. Cuando salieron del vagón, el vagabundo le dijo que se calmara y le explicó que la chica que llevaba con los otros estaba muerta, con una abertura en todo el abdomen, como si le hubieran sacado los órganos. Mi tío me contó la historia de una persona que estaba en el metro con una jeringa infectada con VIH e inyectaba a las personas para contagiarlas. Sinceramente, da bastante miedo ese tipo de casos. Mi mamá me contó que un cliente le dijo que trabaja en mantenimiento de vías. Antes, se iban en grupos de 6 y entraban a revisar las vías. Sin embargo, a veces, cuando entraban en un túnel, sus compañeros desaparecían por momentos y aparecían en una estación más lejana de la que habían comenzado, aunque entraban juntos al mismo túnel. Por eso, les proporcionaron cinturones para mantenerse unidos en los túneles, como un tipo de trenecito. También decía que, si entraban 5 personas a mitad de túnel, de alguna manera aparecía un sexto. Sabían que se trataba de almas en pena y que no podían hacerles nada. Hace unos días salí por la estación de La Lagunilla y vi a un adicto acostado en las escaleras, sin pantalones ni ropa interior, con una bolsa en la cara y sangre en una pierna. Algo completamente normal, ya que en esa zona hay muchos adictos en circunstancias similares. De hecho, más adelante encontré a 2 mujeres bastante deterioradas, sentadas y durmiendo con sus respectivas piedras afuera de un local cerrado. Eran la 1 o 2 de la tarde. Ya saben, muy normal. Existen múltiples desapariciones que han ocurrido dentro de las instalaciones del metro. En los videos de seguridad se observa cómo entran personas a las estaciones, pero no hay evidencia de que hayan salido. Además, había carteles sobre centros de rehabilitación o ayuda psicológica, psiquiátrica falsos. Antes se podían ver muchos volantes pegados cerca de las instalaciones o dentro de ellas, ofreciendo ayuda para adicciones o problemas psicológicos. Algunas personas caían en estos centros, que no eran más que una trampa del crimen organizado para reclutar sicarios o vender órganos. Los familiares de las víctimas no volvían a saber de ellos, o simplemente los abandonaban en esos centros de ayuda porque consideraban a su familiar enfermo una carga o un estorbo. En el último vagón es más probable encontrar asientos disponibles, ya que la mayoría de las personas van de pie, haciendo el cuchiflán. En Facebook hay grupos donde la gente se pone de acuerdo para darse sus fajes en el metro en plena hora pico. Los alrededores de la estación La Paz, de la línea 12, la línea morada,
son una de las zonas más peligrosas, especialmente de noche. En el acceso este, que da a unas vías de tren y un canal de aguas negras, es común encontrar restos de actos de brujería, así como restos humanos y de animales. También se registran incontables asaltos, casos de acoso y abuso sexual en esa área, sumado al rastro que se encuentra en el acceso oeste, donde se percibe un fétido olor a muerte y podredumbre. Esta estación puede considerarse una de las más desagradables del sistema. Fuente: 25 años viviendo por ahí. En la línea 3, adentro del metro, hay personas cariñosas. Literalmente, solo están allí parados en los andenes. Yo solía hacer exploración urbana y tenía mucha curiosidad por saber qué había en la estación entre Panteones y Tacuba. Me armé de valor y fui a investigar con otro amigo. Nos bajamos en Panteones y caminamos por las vías hasta encontrar una desviación secreta. Caminamos fácil, unos 25 minutos, y vimos a lo lejos una estación recién construida, totalmente nueva. Lo curioso es que vimos a unos militares fuertemente armados custodiando unos contenedores. Decidimos irnos, ya que nos exponíamos a una situación peligrosa. Se dice que esta estación secreta conecta con Zócalo para permitir el despliegue rápido de militares en caso de una emergencia. Un día, fui al Ángel con mi roomie y decidimos regresar por el metro Insurgentes. El problema fue que el metro se retrasó, lo que hizo que la estación se llenara mucho. Nos quedamos esperando y vimos a un chico un poco triste, pero no quisimos acercarnos a preguntarle qué le pasaba por miedo a que reaccionara de manera agresiva. Pasó el tiempo, y cuando el tren casi llegaba, el chico se lanzó a las vías, dejando una escena bastante traumática. Mi compañera y yo nos asustamos muchísimo porque era la primera vez que veíamos a alguien quitarse la vida de una manera tan cruel. Han pasado algunos meses, y todavía no lo hemos superado. En el vagón de mujeres del metro, a veces se suben mujeres extorsionadoras en vagones algo llenos. Pueden escogerte como víctima y molestarte constantemente, empujándote o provocándote de diversas maneras para que te enojes y se arme una bronca. La verdad es que hay que tener cuidado con ese tipo de provocaciones. En la línea 3, por las noches, en la caseta de vigilancia, los empleados prefieren tapar los vidrios por dentro en lugar de taparse los oídos, ya que por fuera siempre se escuchan gritos, risas de niños y golpes fuertes en las vías a partir de las 3 de la mañana, hasta que sale el sol. Una amiga que trabajó en el metro de la CDMX me contó que tienen personal que labora de noche, después de que cierra el metro y hasta las 5 de la mañana. Durante ese horario, recorren las vías en el área de túneles para recoger los cuerpos de personas que se lanzaron durante el día y fueron arrastradas, o cuyos restos quedaron entre estaciones. Yo lo uso todos los días, porque es el único medio de transporte que me lleva de forma más o menos rápida a la escuela. Mi ruta implica tomar 3 líneas diferentes, la línea 8, la 4 y la 7. Lo peor de todo es que no importa la hora del día, ni la cantidad de gente que esté en el metro. Siempre se tarda en llegar a las estaciones o, cuando finalmente llega, se queda parado durante mucho tiempo. Esto se vuelve aún más frustrante cuando te das cuenta de que ya estás allí, esperando durante media hora, solo para que el metro decida no avanzar. A quienes les ha tocado estar en una situación así, saben el tipo de impotencia que se siente estar parado en la estación, mirando el reloj y sabiendo que el tiempo sigue pasando, pero el metro no se mueve. Los pasajeros, claro, empiezan a quejarse, pero no sirve de nada. El personal del metro nunca explica qué está pasando, nunca da razones sobre por qué no avanza el tren ni cuánto tiempo más tenemos que esperar. Todo el mundo se queda allí, como idiotas, sin una respuesta clara. Una vez, no pude soportarlo más. Estaba en la línea 7, en la estación Refinería. Y ese día me sorprendió porque, al principio, el metro llegó relativamente rápido. Pensé que finalmente las cosas iban a mejorar. Pero, en cuanto subí, las puertas se cerraron, y el tren se quedó parado.
No exagero cuando digo que estuvo al menos 40 minutos sin moverse, completamente quieto, sin ninguna información. Esa espera fue horrible. No solo estaba el maldito calor que se acumulaba en la estación, sino que el metro estaba a reventar. La gente estaba desesperada, y los aires acondicionados ni siquiera estaban funcionando. El aire se sentía pesado, con un olor desagradable por todo lo que se acumulaba entre los cuerpos de las personas que, igual que yo, se estaban asfixiando. Cada vez que pienso en ese día, me da asco recordar lo mal que se sentía la situación. El calor, la incomodidad, el ruido de la gente impaciente, los olores desagradables, todo eso junto. Y aún así, lo peor es que no hay mucho que podamos hacer, porque el metro sigue igual. La gente se queja, pero no hace nada para cambiar las cosas. Si nos uniéramos, podríamos exigirle al gobierno que hiciera algo para mejorar el servicio, pero la realidad es que no lo hacemos, y el gobierno sigue teniendo el control, ignorándonos. Nos tienen atrapados en un sistema que simplemente no funciona, y la gente sigue tragándose su impotencia sin poder cambiar nada. Si tuviera la opción, nunca más en mi vida tomaría el metro, pero no tengo más remedio que aguantar y seguir con el maldito ciclo. El metro de la Ciudad de México es una experiencia única, pero no siempre por las razones correctas. Una de las cosas que más afecta a los usuarios es la cantidad de olores que se acumulan dentro de los vagones, especialmente cuando están llenos de gente. Desde el sudor de las personas que han pasado horas bajo el sol, hasta aquellos que no tienen el hábito de bañarse a diario, todo eso se mezcla en el ambiente. A esto hay que sumarle que el diseño del metro no ayuda mucho. Aunque los vagones tienen ventiladores en la parte superior, estos casi nunca están encendidos. Los choferes los apagan, quién sabe por qué, y eso convierte a los vagones en verdaderos hornos. Si ya de por sí el calor es insoportable, imagínate eso sumado a la falta de ventilación y a los olores que se concentran por la cantidad de personas apretujadas. Además, está el tema de la comida. Una vez, cuando iba de regreso a mi casa después de la universidad, me pasó algo que todavía me da asco al recordarlo. Estaba en la línea 8, que siempre está llena, y de repente una señora como de unos 50 años subió al vagón. Parecía una tarde normal, hasta que sacó un tupper con huevo y atún. No puedo describir el olor que eso desprendió. Era algo tan fuerte que no solo me mareó, sino que tuve que bajarme del vagón, porque simplemente no lo soportaba más. Todo el vagón apestaba a esa combinación. Y lo peor es que a la señora ni siquiera parecía importarle. Y no ha sido la única vez. También he visto a personas comiendo cacahuates, chicharrones, tamales y hasta tortas en el metro. Cada una de esas comidas tiene un olor muy característico, y en un espacio cerrado como el vagón, esos olores no tienen por dónde escapar. Se quedan ahí, acumulándose y haciendo que el trayecto sea mucho más incómodo de lo que ya es por la falta de aire y el calor. Si dependiera de mí, definitivamente prohibiría que la gente suba con comida al metro. En otras ciudades del mundo, como Tokio o Singapur, es ilegal comer en el transporte público, y eso mejora muchísimo la experiencia para todos los usuarios. Aquí, en cambio, parece que no hay reglas claras, o si las hay, nadie las respeta. Es frustrante tener que lidiar con estas cosas todos los días, pero para muchos no hay otra opción más que usar el metro. A pesar de todas sus fallas, sigue siendo el transporte más rápido y barato para movernos por la ciudad. Sin embargo, sería mucho más llevadero si todos pusiéramos de nuestra parte para mantener el ambiente más limpio y menos desagradable. Porque entre los olores, la falta de ventilación y el calor, el metro a veces parece más un castigo que un medio de transporte. Todos sabemos que en el metro hay lugares reservados para personas mayores, mujeres embarazadas o personas que tienen problemas para caminar. Esos asientos tienen un cartel arriba que lo indica, y cuando no hay nadie que lo necesite, cualquiera se puede sentar. También sabemos que los asientos que no tienen ese cartel son libres para quien sea, y si sube alguien que de verdad lo necesita, pues se le da el asiento, así de simple. Yo soy estudiante de prepa y todos los días tomo el metro para ir a la escuela. Siempre me siento en los asientos de las esquinas, porque en los de en medio la gente se te aplasta cuando el vagón va lleno.
Normalmente no hay problema. Pero últimamente me he topado con personas que creen que todos los asientos son para ellas. Y la verdad es que esas situaciones ya me tienen harto. Un día, después de la escuela, ya iba de regreso a mi casa. El metro no iba tan lleno, así que encontré un asiento en la esquina. Me senté tranquilo y cerré los ojos para descansar un rato, porque estaba cansado. Pero en una estación subió una señora, como de unos 40 años, que vino directo hacia mí. De repente, sentí que alguien me jalaba la ropa. Abrí los ojos, y era esta señora que, con una cara de enojo, me dijo que me quitara porque ella se iba a sentar. Me sorprendí porque ni siquiera me pidió el asiento de buena manera, solo me exigió que me parara. Le dije que ese asiento no era reservado porque no tenía el cartel, y además ella no parecía necesitarlo. Caminaba perfectamente bien, y no llevaba bastón ni nada. Pero la señora empezó a enojarse más y me dijo, con un tono muy grosero, que los asientos eran para las mujeres, y que yo no tenía derecho a estar ahí. Hasta me amenazó con que me iba a pegar si no me levantaba. Yo no me dejé. Le dije que no iba a moverme porque no estaba haciendo nada malo. Entonces, la señora se fue. Pero antes de irse, me pisó el pie a propósito. No es la primera vez que me pasa algo así. Muchas veces he visto, o me ha tocado, que alguien pide un asiento de mala manera, aunque no lo necesite de verdad. Hasta me ha pasado que le das el asiento a alguien, y resulta que solo va a viajar una estación. No entiendo por qué a algunas personas les gusta andar molestando a los demás cuando no hay necesidad. Yo siempre cedo el asiento cuando alguien lo necesita de verdad, como personas mayores o alguien con problemas físicos, porque sé que es lo correcto. Pero cuando me topo con personas que solo quieren imponerse, como si todos les debieran algo, sí me molesta mucho. El metro es un espacio para todos, y lo mínimo que deberíamos hacer es respetarnos entre nosotros. Pero parece que a algunos les cuesta entender eso, y así es como terminamos teniendo momentos tan incómodos como este. Uso el metro todos los días porque es el transporte que me deja cerca tanto de mi casa como de mi trabajo. Sin embargo, quiero compartir una experiencia que me marcó profundamente y que, hasta el día de hoy, me sigue haciendo reflexionar sobre lo injusta que puede ser la sociedad. Entiendo perfectamente que los vagones de en medio en el metro son para uso mixto, es decir, tanto hombres como mujeres pueden usarlos. Sin embargo, también sé que las mujeres cuentan con vagones exclusivos, y muchas veces me pregunto por qué no los utilizan cuando tienen la oportunidad, especialmente para evitar situaciones como la que me ocurrió. Era un día normal, alrededor de las 9:30 de la noche, y yo iba viajando en la línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad. A esa hora, el metro ya no estaba tan lleno, pero aún había un número considerable de personas. En uno de los vagones de asientos enfrentados, yo estaba sentado tranquilamente revisando mi celular, como hago siempre, cuando subieron dos chicas, probablemente de unos 22 a 24 años. Una de ellas llevaba falda, y ambas se sentaron justo frente a mí. Al principio no les presté atención, ya que estaba concentrado en mi teléfono. Pero después de un rato, noté que una de ellas me miraba fijamente. No le di importancia. Se levantó de su asiento y empezó a decir que yo era un acosador, sin pruebas ni razones. En ese momento, sentí un miedo terrible. La presión de las miradas, los comentarios y la hostilidad me hacían sentir completamente acorralado. Mi mayor temor era que alguien se alterara y decidiera agredirme físicamente. No sabía cómo defenderme ni qué decir para calmar la situación. Afortunadamente, en medio de todo el caos, una pareja que estaba de pie junto a la puerta del vagón decidió intervenir. El chico y su novia, quienes habían estado viendo todo desde el principio, se acercaron y dijeron claramente que ellos podían ver lo que yo estaba haciendo con mi celular, y que en ningún momento había grabado a nadie. Su intervención fue un alivio inmenso, pero las chicas seguían insistiendo en sus acusaciones, como si no quisieran admitir que se habían equivocado. En la siguiente estación, los policías del metro fueron llamados al vagón. Cuando llegaron, me pidieron que entregara mi celular para verificar las acusaciones. Aunque estaba nervioso, sabía que no tenía nada que temer porque no había hecho nada malo. Accedí sin problemas, y después de revisar mi teléfono, los policías confirmaron que no había ninguna foto ni video que respaldara lo que decían las chicas. Tras comprobar mi inocencia, los policías se dirigieron a las chicas
y les recomendaron que, si se sentían incómodas viajando con hombres, mejor utilizaran el vagón exclusivo para mujeres. Al darse cuenta de que ya no tenían argumentos, las chicas se bajaron en la siguiente estación sin decir una sola palabra. El resto del viaje lo pasé en silencio, todavía temblando por lo que acababa de pasar. No podía dejar de pensar en cómo la situación pudo haber terminado mucho peor si la pareja no hubiera intervenido o si alguien más hubiera decidido atacarme sin escuchar mi versión. Esta experiencia me dejó marcado, no solo por el miedo que sentí, sino también por la impotencia de saber que en cualquier momento alguien puede señalarte y acusarte sin pruebas. Entiendo que la sociedad está cambiando y que debemos ser más conscientes del respeto hacia las mujeres. Pero también creo que es importante que las acusaciones sean fundamentadas y que no se juzgue a una persona sin antes comprobar los hechos. Al final del día, pienso que si existen espacios exclusivos, como los vagones para mujeres, deberían ser aprovechados para evitar este tipo de conflictos. No se trata de discriminar ni de separar, sino de proteger a todos y evitar que personas inocentes sean víctimas de situaciones injustas en un mundo que, cada vez más, parece estar perdiendo el beneficio de la duda. El metro de la Ciudad de México no solo tiene problemas de mantenimiento o saturación, sino que también parece tener en sus filas a algunos choferes completamente incompetentes. No sé si es mi mala suerte o si de verdad contratan a cualquiera, pero ya me han pasado varias cosas que dejan mucho que desear sobre la gente que maneja los trenes. Una vez, alrededor de la 1:30 de la tarde, tomé el metro de la línea 3. Todo iba normal al principio. El tren avanzaba con rapidez y sin problemas. Pero llegando a una estación, algo raro pasó. El tren se detuvo como de costumbre, pero las puertas no se abrieron. La gente esperaba pacientemente al principio, pensando que tal vez era un problema técnico, pero no. El tren arrancó nuevamente, dejando atrás a todos los que esperaban bajar en esa estación. Imagínate la frustración. La gente se enojó mucho, y ya para cuando llegamos a la siguiente estación, un grupo de usuarios fue directo a la cabina del chofer para reclamarle. Lo que encontraron fue increíble. El chofer estaba borracho, así como lo lees, borracho. No podía ni articular bien las palabras, y su estado era evidente por su forma de hablar y moverse. La indignación de la gente explotó en gritos, y muchos intentaron abrir la puerta de la cabina para golpearlo. La situación estuvo a punto de salirse de control, pero los policías llegaron rápido para proteger al chofer y evitar que lo lincharan. Mientras tanto, el servicio quedó suspendido hasta que enviaron a otro conductor para tomar el mando del tren y continuar con el trayecto. A pesar de que resolvieron la situación, la sensación de inseguridad no se iba. ¿Cómo es posible que alguien en esas condiciones esté al mando de un tren lleno de pasajeros? Otro día, algo igual de absurdo me pasó en la misma línea. El tren se detuvo en medio del túnel, entre dos estaciones, sin ninguna explicación. Ahí estábamos todos, atrapados, pensando que sería uno de esos retrasos típicos. Pero de repente, el chofer abrió las puertas, en pleno túnel. Y no solo las de un lado, sino las de ambos lados. La gente estaba impactada, porque eso es peligrosísimo, especialmente en un lugar tan oscuro y reducido como un túnel. Algunos empezaron a gritar y a buscar salir del vagón, mientras otros se asomaban nerviosos, tratando de entender qué estaba pasando. Lo más absurdo fue que, sin cerrar las puertas, el tren volvió a avanzar. Ya nadie aguantaba, y al llegar a la estación más cercana, la mayoría de los pasajeros se bajó, y fue directo a buscar al chofer para reclamarle. Para colmo, lo encontraron en la cabina, acompañado de una mujer. Sí. Mientras nosotros íbamos arriesgando el pellejo, este tipo estaba distraído con su compañía. La gente comenzó a chiflarle y a gritarle de todo, pero el tipo ni siquiera parecía molesto. Al contrario, salió como si nada hubiera pasado, sin importarle que casi había causado un desastre. Estas experiencias me dejan claro que en el metro contratan a cualquier persona sin importar sus capacidades, ni mucho menos su sentido de la responsabilidad. Y eso es algo grave, porque estamos hablando de un puesto que lleva en sus manos la seguridad de miles de personas todos los días.
¿Cómo pueden permitirse tener a gente que se embriaga en horas de trabajo o que se distrae con cosas ajenas a su labor? Lo peor es que no parece haber consecuencias serias para estos errores, y el gobierno simplemente sigue ignorando estos problemas. Es increíble que un sistema tan importante como el metro esté en manos de personas tan irresponsables. Hola, vi su video del metro y quise compartir algunas de mis historias. Primero, quiero confirmar lo que mencionan sobre la presencia de gente de la época prehispánica. De hecho, muchas personas aseguran haberlos visto dentro de los vagones, sobre todo por la noche. Son figuras que parecen llevar vestimentas típicas de nuestros antepasados, penachos, taparrabos, lanzas o incluso ropas de la época de la conquista. Lo más perturbador es que no se ven como personas normales, sino como apariciones. Algunos los describen como figuras translúcidas, que parecen flotar por los pasillos o que se desvanecen al parpadear. También se han reportado apariciones con ropa de otras épocas, como si el metro fuera una especie de portal donde se cruzan distintos tiempos o dimensiones. Por otro lado, hay historias mucho más inquietantes, como casos de desapariciones. Personas que entran al metro, pero jamás vuelven a salir. Se esfuman sin dejar rastro. Algunos testigos aseguran que vieron cómo estas personas se desorientaban, como si caminaran en trance, y de pronto desaparecían entre los túneles o bajaban en estaciones cerradas al público. Y por último, hay una historia que me dejó con escalofríos. Un conductor, ya en su último recorrido del día, aseguró haber visto algo extraño en uno de los túneles. Parecía una persona, pero con rasgos extraños, como si tuviera piel de reptil o cara de iguana. Al detener el tren para investigar, se bajó del vagón y, para su sorpresa, poco después vio cómo varios hombres del ejército llegaban a la zona, totalmente armados. Nadie explicó qué pasó, pero al día siguiente, esa línea operaba como si nada hubiera ocurrido. No sé qué es lo que realmente sucede en el metro, pero estoy convencido de que no todo lo que viaja ahí pertenece a nuestro mundo. Saludos, que Dios los bendiga. Ojalá lleguen pronto a los 100,000 subs. Tenía una amiga en el CCH, y ella usaba el metro todos los días para ir de su casa a la escuela. Una vez, mientras intentaba recargar saldo en su tarjeta, se dio cuenta de que no traía dinero suficiente. Fue entonces cuando un señor que estaba cerca se le acercó y le dijo: «No te preocupes, hija. Yo te doy 5 pesos. Mi amiga, aunque al principio dudó, sintió algo en su interior que le dio confianza. Había algo en ese hombre que la hizo sentirse segura, así que aceptó su ayuda. Ambos iban hacia la misma dirección, así que comenzaron a platicar mientras esperaban el tren. Durante la conversación, el señor le preguntó si creía en lo paranormal. Ella respondió que sí, que siempre le habían interesado esos temas. En ese momento, el ambiente cambió por completo. El hombre la miró serio y empezó a decirle cosas muy extrañas, cosas que él no tenía por qué saber. «Hija, a ti no te rinde el dinero. Tus relaciones amorosas nunca pasan de 6 meses. Y traes una carga muy pesada». Mi amiga se quedó helada. Todo lo que le decía era cierto. Incluso llegó a mencionar algo muy personal que solo ella sabía. Fue entonces cuando el hombre le dijo, con una voz más seria: «Te decidí ayudar porque vi que traes un muerto contigo. No es cualquier cosa. Tienes que hacerte una limpia». En ese instante, mi amiga comenzó a sentirse muy mal. Me contó que, de la nada, le empezó a doler la cabeza de forma horrible, como si le estuvieran apretando el cráneo. No sabía si era por lo que el señor le dijo, por su gestión, o si realmente algo la estaba siguiendo. Lo más extraño de todo es que, al llegar a su destino y despedirse del señor, volteó unos segundos después para buscarlo, y ya no estaba. Se esfumó entre la gente, como si nunca hubiera estado ahí. Desde ese día, ella no volvió a tomar el metro con la misma tranquilidad. Y yo tampoco. Porque hay encuentros que no parecen casuales, y personas que, aunque parecen buenas, tal vez no pertenecen del todo a este mundo. Una vez,
Platicando con una clienta que tiene dones especiales, ella puede ver y escuchar a personas que ya fallecieron, me confesó algo que me dejó helado. Me dijo que nunca, jamás usa el metro. No por inseguridad o por lo lleno que va, sino porque no soporta las voces de las almas que están atrapadas entre las paredes. Según ella, hay algo muy oscuro en la construcción del metro, algo que no todos pueden percibir, pero que quienes tienen cierta sensibilidad sienten desde el primer momento en que bajan a los andenes. Me contó que hace muchos años lo dejó de usar, y que cada vez que lo intentaba, le empezaban a hablar. No con palabras claras, sino con susurros, llantos, gritos ahogados. Decía que eran muchas voces, de diferentes edades, como si fueran niños, adultos, ancianos, y todos parecían pedir ayuda. Ella cree que esas almas están ahí porque fueron selladas dentro de las estructuras. Según lo que ha escuchado espiritualmente, durante la construcción de ciertos tramos del metro, hubo casos extraños de desapariciones, personas sin hogar, gente vulnerable o incluso trabajadores que murieron en condiciones sospechosas. Supuestamente cuando estaban haciendo los muros, las mezclas de concreto se vertían con los cuerpos adentro, como si alguien quisiera ocultarlos para siempre. Lo más aterrador es que ella relaciona esas presencias con los casos actuales de personas que desaparecen dentro del metro y nunca más se sabe de ellas, como si esa energía oscura aún siguiera reclamando más víctimas, o como si el metro se los tragara. Desde que me contó eso, ya no puedo ver igual los túneles o esos largos muros grises, porque, si todo eso es cierto, ¿cuántas almas atrapadas nos observan cada vez que pasamos por ahí, sin que lo sepamos? Hay historias muy interesantes y raras del metro. Hay un youtuber que se llama Tristan, y a veces sube ese tipo de videos. Me acuerdo que una vez escuché una historia de un chavo que había salido de la universidad ya tarde en la noche, y mientras iba en el metro se le acercaron unas chavas, como de su edad, alrededor de unos 22 o 23 años. Empezaron a sacarle plática y se mostraban muy interesadas en él. Le decían que se fuera con ellas a su casa, lo tentaban mucho, y cuando ya estaba a punto de bajarse y seguirlas, una señora lo detuvo y le dijo: «No vayas con ellas, son brujas». En ese momento, cuando el chavo volteó a verlas, se llevó el susto de su vida. Decía que ya no eran jóvenes, que, de repente, parecían señoras viejitas, muy grandes, con la piel arrugada y los rostros deformes por el tiempo. Calculaba que tenían como unos 80 años o más. Además, llevaban ropas negras y desgastadas, como si estuvieran en situación de calle. Lo más extraño es que justo se bajaron en la estación del Cerro de la Estrella, una de las estaciones donde, según dicen, siempre ocurren cosas raras. También había escuchado otra historia parecida, igual de inquietante. Un chavo iba en el metro, también a altas horas de la noche. En un momento, se subió una muchacha muy pálida y delgada, acompañada de un tipo extraño, con muchísimo vello en la cara y en los brazos. Decía que ese tipo parecía más un animal que un ser humano. Cada vez que una persona se bajaba y pasaba junto a él, el tipo se inclinaba y trataba de olerla, como si fuera un perro. Incluso hacía ruidos raros, como gruñidos o jadeos. Después de un rato, ambos también se bajaron. En la misma estación. Cerro de la Estrella. No sé si sean coincidencias, pero cada vez hay más relatos extraños relacionados con ese lugar. Tal vez hay algo ahí, algo que no quiere ser visto pero que siempre está observando. Si están disfrutando de este contenido, no olviden apoyar también a los canales de los administradores que están detrás de este proyecto. Ellos también tienen mucho que ofrecer. Cada uno cuenta con su propio canal personal, así que vayan a apoyarlos y coméntenles que lo que Internet cuenta los está acarreando. Cuando caminas por afuera del Metro Candelaria, hay que tener mucho cuidado, porque hay estafadores que, literalmente, te jalan del brazo para que participes en un supuesto juego. Es una experiencia muy incómoda,
ya que invaden tu espacio personal sin ningún respeto. El famoso juego es el de ¿dónde está la bolita? Ese truco donde supuestamente tienes que adivinar en qué vaso se encuentra una pequeña pelotita. Al principio parece inofensivo, pero es toda una trampa bien montada. Poco a poco van llegando más personas, supuestamente espectadores o jugadores, pero todos son parte del mismo grupo. Te dicen que es real, te muestran carteras llenas de billetes y hasta te piden que enseñes la tuya para apostar solo tantito. Antes de que te des cuenta, te empiezan a decir que ya ganaste, que eres bueno, que traes suerte. Todo con el típico choro mareador para envolverte y que bajes la guardia. Lo bueno fue que nos pudimos zafar de ahí a tiempo, pero no todos corren con la misma suerte. Aquí algunas experiencias que me han contado o que me han pasado. 1. El sábado pasado, mientras estaba en el rock show que se pone afuera del Metro Hidalgo, intentaron hacerme exactamente lo mismo. Me empezaron a hablar buena onda, pero vi que era el mismo modus operandi y me alejé de inmediato. 2. A mí me pasó hace más de 2 años, por el Metro Auditorio Nacional. Recién llegaba de Querétaro y no conocía bien la zona. Me hicieron caer en ese juego y, entre empujones y distracciones, me quitaron más de 1,000 pesos sin darme cuenta. Me sentí humillado y con coraje, pero fue demasiado tarde para hacer algo. Tercera conocida me contó que en la estación del Metro Pino Suárez la quisieron involucrar en algo parecido. No alcanzaron a robarle, pero uno de los tipos la empezó a seguir cuando se negó a participar, y tuvo que meterse a un local para pedir ayuda. Este tipo de estafas son cada vez más comunes en zonas muy transitadas del metro, especialmente en estaciones como Candelaria, Hidalgo, Pino Suárez, Auditorio Nacional o Tacuba. Siempre es importante estar alerta, no dejarse envolver por extraños y, sobre todo, no confiar en juegos callejeros que suenan demasiado buenos para ser verdad. Así que cuídense de esas estafas, banda, no los vayan a transear. Un recuerdo perturbador en el metro de la Ciudad de México. La verdad, esta historia es un poco fuerte, así que les pediré discreción. Cuando tenía 19 años, viví un año inolvidable en la Ciudad de México, CDMX, una experiencia que me encantó y marcó profundamente. Precisamente, un recuerdo de esa época, alrededor del año 2014, ha permanecido en mi mente con una claridad inquietante. Iba yo en el metro, en la línea verde que conecta Indios Verdes con Universidad, de regreso a casa. El vagón estaba considerablemente lleno. Justo enfrente de mí estaba sentado un hombre de unos 40 y tantos años, y a su lado, un niño de aproximadamente 9 años. El niño era visiblemente gordito, y se notaba que tenía una ligera discapacidad, aunque no pude discernir cuál. Lo que presencié a continuación me dejó perplejo y profundamente incómodo. Durante todo el trayecto, el señor besaba al niño en la boca, de una manera que me parecía totalmente inapropiada, casi como si fueran una pareja. Lo más desconcertante era la actitud del niño, que permanecía pasivo, aceptando la situación con una aparente tranquilidad. La escena me perturbó enormemente. Sin embargo, lo que más me sorprendió, y de hecho me sigue impactando al recordarlo, fue la indiferencia general. A mi alrededor, varias personas presenciaban la misma situación, pero nadie decía ni hacía absolutamente nada. La aparente normalidad con la que se trataba el incidente me dejó una sensación extraña y desagradable. En aquel momento, siendo tan joven, la incomodidad fue inmediata, pero quizá no procesé la gravedad del asunto en toda su dimensión. Hoy día, con la perspectiva que da el tiempo y la madurez, al reflexionar sobre esa situación, la veo con muchísima mayor seriedad y preocupación. Aquel incidente en el metro no fue solo una anécdota extraña. Ahora lo considero un evento de una gravedad considerable que subraya la importancia de estar alerta y actuar ante lo que parece ser una vulneración. ¿Qué onda? La neta no sé ni cómo empezar esto, pero desde que me pasó, no dejo de pensar en ello. Ya ni se lo he contado a mi familia porque siento que no me van a creer. Vi que ustedes publican cosas raras del metro y dije, bueno, a lo mejor alguien por acá ha vivido algo parecido. La cosa fue así. Trabajo por Tacuba,
y casi todos los días hago el transbordo entre la línea 7 y la línea 2. Lo tengo bien medido, son como 5 minutos caminando entre una línea y otra, no hay pierde. Lo he hecho 1000 veces. Ese día salí de la chamba como a las 6:20 de la tarde. Me metí al metro, todo normal. Pero cuando empecé a hacer el transbordo, algo se sintió diferente. El pasillo se me hizo más largo de lo normal. Las paredes estaban raras, como sucias, y no sé cómo explicarlo. El piso no era igual. Parecía de concreto viejo, medio húmedo, como si fuera una parte antigua del metro que ya no usan. Me empezó a dar ansiedad porque el pasillo no se acababa nunca. Caminaba, y no llegaba a las escaleras que llevan a la línea 2. Y lo más raro, no había nadie. Nadie delante ni detrás de mí, ni un alma, y eso que era hora pico. Me paré un segundo porque me sentí mal del estómago y del pecho, como si me faltara el aire. Pensé, me voy a regresar, pero cuando volteé, ya no reconocí por dónde había venido. El pasillo daba una curva extraña, y ya no sabía si iba bien o no. Seguí caminando hasta que vi una puerta metálica, fea, toda oxidada. No tenía letrero ni nada. La empujé, y salí a un andén. Pero no era Tacuba, era colegio militar. O sea, ¿cómo llegué ahí? No tenía ni pies ni cabeza. No me había subido a ningún vagón. Estaba caminando entre líneas, no era lógico. Me salí como pude y tomé un taxi. No quise volver a entrar al metro. Cuando llegué a mi casa todavía estaba en shock. Y lo peor, cuando vi el reloj, eran casi las 11 de la noche. Yo salí de la oficina como a las 6:20. Ese trayecto dura máximo 10 minutos. No supe dónde pasé más de 4 horas. Busqué en Reddit y en Facebook, y hay banda que dice que también ha pasado por pasillos que no deberían estar ahí, sobre todo en estaciones como Tacuba, Chabacán o Bellas Artes. Hay hasta historias de gente que se desaparece por días. Algunos regresan, otros no. Desde ese día, ya no hago ese transbordo. Prefiero bajarme una estación antes y caminar. Me da cosa volver a meterme. A veces tengo pesadillas con ese pasillo interminable, y hay algo que me sigue. Pero cuando volteo, nunca hay nadie. Si alguien que lee esto ha pasado por algo parecido, neta me gustaría saberlo. Solo quiero saber que no estoy loco. Una vez, saliendo de la escuela, tomé el metro en la estación Universidad. Era un día como cualquier otro, y como ya estaba cansado, quise buscar un lugar donde sentarme. Me subí al último vagón, porque fue el único que vi vacío. Me pareció raro, pero lo agradecí. Necesitaba descansar un poco. El tren avanzó, y yo me quedé revisando el teléfono. Iba tan concentrado que ni me di cuenta de cómo pasaron las estaciones. Todo transcurrió con normalidad hasta que llegamos a la estación Guerrero, donde tenía que bajarme. Fue ahí cuando ocurrió lo extraño. En cuanto levanté la mirada para ponerme de pie y salir, noté algo que no cuadraba. Todas las personas en el vagón eran mujeres. No había ni un solo hombre. Me desconcertó mucho, porque parecía que, de alguna manera, ya no estaba en el último vagón, sino en uno de los primeros, en la zona exclusiva para mujeres y niños. Lo primero que pensé fue que quizás me había equivocado, o que había bajado y subido sin darme cuenta, pero no. Yo estaba completamente seguro de que había abordado el último vagón. Incluso recuerdo que un policía me indicó que los primeros eran para mujeres, así que fui directo al final del tren. Pero eso no fue lo más raro. Lo que realmente me puso los pelos de punta fue que ninguna mujer me miró. Nadie me dijo nada. Era como si no existiera. Todas estaban sentadas o paradas, hablando entre ellas, pero ninguna reaccionó a mi presencia. Cuando normalmente, si un hombre entra en esa zona, las mujeres suelen incomodarse o incluso reclamarle. En mi caso, pasé completamente desapercibido. Me bajé lo más rápido que pude, confundido y con una extraña sensación en el cuerpo. Sentí como si hubiera estado en un lugar donde no debería estar, como si por un momento me hubiera salido de la realidad. De eso ya pasaron 3 años, pero todavía me intriga cómo ocurrió y por qué. Nunca encontré una explicación lógica. No me dormí, no cambié de vagón, no hubo cortes de energía ni situaciones que pudieran justificarlo. Todo parecía normal, y sin embargo, no lo fue. A veces me pregunto si ese vagón era realmente parte del tren,
si por alguna razón crucé a otro espacio, uno que no era para mí. Si es así, ¿cuántas otras personas habrán vivido cosas parecidas sin atreverse a contarlas? Y bueno, estas fueron solo algunas de las tantas historias perturbadoras, inquietantes e incluso indignantes que ocurren dentro del metro de la Ciudad de México. Un lugar que, aunque forma parte del día a día de millones, también guarda momentos que pocos se atreven a contar. Si tú has vivido algo parecido, ya sea una experiencia paranormal, una situación extraña o simplemente algo que te marcó, puedes enviarnos tu historia a través de nuestra página de Facebook o Instagram. Aquí, tu voz tiene un espacio. No olvides dejar tu like, comentar y suscribirte para que no te pierdas la próxima entrega de esta serie. Nos vemos en el siguiente recorrido, por los pasillos más oscuros del metro.